Pues empezamos, lo primero de todo, muchas gracias. O sea, Más Madrid, sea el Grupo Socialista, igual que a todos los grupos parlamentarios. Ya sabemos y durante los últimos meses hemos estado reuniéndonos con todos y todas para trasladar cuáles son las posturas, en este caso del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Somos conscientes de, primero, la voluntad que hay por parte de todos los grupos parlamentarios por generar un consenso, lo que creemos que debería ser positivo. Y, por supuesto, darnos las gracias, en este caso a todos los grupos, por darnos esta comparecencia para debatir sobre el contenido de la que esperamos que sea nuestra nueva ley de infancia, que dure muchos años y que igualmente sea de consenso. Lo primero de todo es que nos complace ver mucho la predisposición por escuchar a las diferentes entidades y agentes sociales. Se vio el lunes pasado, se ha visto hoy, y esperamos que este trámite parlamentario destaque sobre todo por los acuerdos entre la totalidad de los grupos parlamentarios para mejorar el texto definitivo, integrando las enmiendas parciales que vienen tanto los grupos como las que vienen en una gran mayoría por el tercer sector, ya que creemos que esta puede ser la única forma de alcanzar el objetivo final, que es contar con una ley de consenso entre las administraciones, los grupos parlamentarios y el propio tercer sector, con una proyección a largo plazo, una prioridad presupuestaria, como ya viene recogido el proyecto de ley, sobre todo que actualice la ley del 95. Lo bueno de que somos los cuartos es que he podido quitar contenido porque ya lo han dicho todos los anteriores comparecientes, así que creo que no me voy a pasar de tiempo. Esta ley sí que somos conscientes de que supone un avance muy notable respecto a la anterior ley, tanto por la visión que se plantea de la infancia como sujeto de derecho, como por la apuesta por los mecanismos que permiten que la puesta en marcha de estas políticas partan adelante desde el análisis, mediante, por ejemplo, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, disponga de unos fondos establecidos y cuente con una comunicación permanente con las entidades especializadas en infancia y adolescencia. Además, aquí aprovechamos y como Consejo de la Juventud, además de trabajar con esa franja de infancia de los 14 y 18 años, pues ya nos gustaría pedir la coletilla de que en un futuro podamos sacar una ley de juventud que cuente con el mismo análisis y una profundidad tan grande como tiene esta ley de infancia. A ver, por si algún diputado o diputada no nos conoce, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid somos un organismo que representamos a más de 40 entidades autonómicas. Principalmente no, todas son de juventud, pero juegan un papel fundamental en la infancia, ya sea como receptoras o prestadoras de servicio o como socios y socias que forman parte de las entidades. Aquí sumamos más de 60.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que toman las decisiones y creemos que es fundamental y es por lo que nos gustaría trasladar una serie de enfoques que creemos que responde a las problemáticas y las necesidades del tejido asociativo. Dicho esto, pasando ya al contenido de lo que creemos que es la ley y nuestras valoraciones, consideramos que es una muy buena oportunidad para mejorar la protección de la infancia en nuestra región y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Creemos que este proyecto de ley lleva muchos años de recorrido, que debe de la LOPIBI, una ley estatal que se basó en el diálogo y la construcción de propuestas junto al tercer sector, y que derivó en un texto aprobado por una mayoría muy amplia en el Congreso de los Diputados que nos gustaría que se pudiera repetir y que creemos que una cuestión como la infancia debe generarse así y no bajo un conflicto que enturbie esta aprobación que claramente va a ser avances. Sí que creemos que la ley en sí es positiva, aún así consideramos que en el trámite de enmiendas se puede mejorar notablemente el texto. Creemos que hay una serie de propuestas o que no se han tenido en cuenta o que es importante poder generar una reflexión que nos permita que esta ley, que ya en sí es positiva, tenga un impacto mucho mayor, y para ello nuestra valoración la hemos centrado en 3 ejes sobre los que queremos incidir. Principalmente centrado en la realidad de las asociaciones que trabajan con infancia y adolescencia, pero también propuestas para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan encontrarse o puedan disfrutar de una situación mejor en nuestra región y esté respaldado por esta ley. Primero de todo, centrándonos en un punto clave de la ley, es la promoción del buen trato y la creación de los entornos seguros. A nuestro parecer es importante dotar de garantías que permita que las propuestas que planteamos tengan el mayor alcance posible y no terminen siendo únicamente recomendaciones para que, según la voluntad de las entidades y las administraciones, se consiga crear esos entornos seguros. Para ello, en materia de prevención de la violencia, en las administraciones y entidades se apuesta por la formación por un lado y el desarrollo de programas y planes. Para ambas cosas tenemos 2 puntualizaciones sobre las que nos gustaría incidir e insistir. Primero de todo, la formación creemos que es una herramienta positiva y que debemos seguir apostando por ella, pero debemos garantizar que esta formación sea de calidad, accesible y que desde las instituciones dotemos de las herramientas necesarias para que entidades, empresas y administraciones puedan cumplir las exigencias que se trasladan desde la ley. Por nuestra parte, ya hemos estado trabajando para cumplir estas exigencias y hemos estado trabajando con la Dirección General de Juventud y su Escuela de Animación para elaborar una formación permanente, gratuita y online que contenga todos los contenidos necesarios, además de contar para la elaboración, de hecho, con la Universidad de Comillas, con quien se ha trabajado. Creemos que este debe ser el camino a seguir
Y para ello proponemos especificar que la formación que reciban aquellas personas que trabajen con niños y niñas deba ser homologada, cumpla unos estándares de calidad y sea obligatorio contar con este certificado para poder ejercer esa labor. Ya existen precedentes, no es algo novedoso, que siguen estas líneas. Por ejemplo, cuestiones como el certificado de delitos sexuales es de uso obligatorio, es necesario para todas esas personas que trabajen con niños y niñas. O fuera de esta área, formaciones obligatorias que deben ser homologadas existen en todos lados. Por ejemplo, el título de manipulador de alimentos. A día de hoy es obvio, no sé si en general entre público general, pero mínimo entre asociaciones y empresas, que para poder cocinar hace falta un certificado de manipulador de alimentos. Y que no vale que un cocinero antiguo forme informalmente a un cocinero nuevo. Necesitamos garantías de calidad de la formación. Si no, no va a servir para nada y, sobre todo, el objetivo que persigue esta formación va a caer en saco roto, no va a tener impacto. Lo mismo pasa con la formación para la prevención de violencia en la infancia. Si apostamos por este tipo de políticas, debemos garantizar que van a ser útiles y no que esa formación lo va a poder dar un monitor cualquiera y que, por tanto, no va a haber unos contenidos que se van a establecer y que van a permitir que sea de relevancia esta formación. Vale. Y ya ligado a ello, también apostamos por el compromiso obligatorio de que sea la Administración de la Comunidad de Madrid quien garantice la disponibilidad de esa formación permanente que va a facilitar mucho el trabajo, tanto a las entidades como a las administraciones, y que va a permitir que las referencias a la formación como mecanismo de prevención realmente tenga el impacto necesario que se está buscando. Sobre todo lo que creemos que las políticas son positivas, pero tenemos que dar la vuelta a los mecanismos para que la labor que se desarrolle tenga mayor peso. Por otro lado, en cuanto a los programas y planes, vemos una diferencia notable de trato entre lo que son las entidades y las instituciones. El artículo 38 obliga tanto a entidades de ocio y tiempo libre como entidades y centros deportivos a disponer de protocolos de actuación. Sin embargo, en el artículo 31 solo se recoge la promoción o que las administraciones deben promover la elaboración de estos programas y planes. Sí que creemos que la diferencia entre obligar y promocionar es muy grande. Igual que defendemos que, aunque a las entidades les suponga un mayor trabajo, es necesario obligar a ello porque creemos que es la única forma de permitir o favorecer ese entorno de buen trato, creemos que las administraciones debería ser igual, que debería haber ese compromiso, esa obligación de trabajar y que todas las administraciones dispongan de estos programas o planes. Además, sumamos la necesidad de marcar como una prioridad de las administraciones colaborar mediante la elaboración de guías, mecanismos de comunicación, protocolos marcos, todo ello que permita a las entidades asumir ese trabajo a la mayor brevedad posible. Y para ello es que necesitamos adecuar el trabajo a las entidades y a las administraciones a las que queremos llegar. Somos conscientes de que si queremos que esta ley tenga un impacto en el tejido asociativo, debemos hacer un trabajo prioritario para conseguir capilarizar y llegar ya no solo a las entidades grandes, sino a cualquier entidad de barrio o cualquier asociación local que quiera desarrollar su acción. Y somos conscientes desde que se aprobó la LOPIBI que ya había una intención, había una voluntad de crear estos entornos de buen trato, se recogió una figura de delegado de protección, no se está cumpliendo en gran parte también porque no llega al tejido local y tenemos que hacer un buen trabajo de sensibilización para que realmente esta ley consiga capilarizarlo. El segundo eje son las demandas del tejido asociativo para mejorar el trabajo que se ejerce desde la infancia. Aquí destacamos varias propuestas concretas que a día de hoy no están recogidas, pero creemos que pueden ser muy positivas para mejorar el texto. Primero de todo, las referencias a la educación no formal, una forma de educación con más de 100 años de recorrido y que benefician a miles de niños, niñas y jóvenes en la Comunidad de Madrid. Esta actividad se elabora por entidades de barrio, por Scouts, por la OGE, por Injucam, Cruz Roja Juventud, centros juveniles. Hay cientos de entidades juveniles y de infancia que trabajan por esta educación en valores en este caso y creemos que puede ser positivo reconocerlo y hablar de reconocimiento es recogerlo legislativamente o dar un apoyo por parte de las administraciones y que creemos que puede ser positivo para potenciar esa adquisición de habilidades que tiene en sí misma la educación no formal y que enseña a los niños y niñas valores como la cooperación, la participación, el cuidado de la naturaleza, la introspección, el compromiso social. Olvidarnos de este modelo de educación es obviar el alcance que tiene este trabajo y lo positivo que puede ser reconocer su existencia y el papel de esta acción en el desarrollo de la infancia y adolescencia. Hablamos del derecho a la educación y la educación no puede ser solo tener en cuenta la educación formal, sino reconocer también la existencia de un modelo de educación no formal muy potente y sobre todo también tener en cuenta que la educación informal juega un papel relevante en nuestra infancia y adolescencia y también hay que trabajar sobre ella. Otra labor por la que queremos incidir pasa por la participación de la infancia y la adolescencia. Aplaudimos que finalmente haya entrado la Comisión de Participación Infantil y los Consejos de Infancia, pero sí que seguimos rogando que necesitamos un compromiso para contar con un reglamento que garantice la pluralidad y los procesos democráticos para que la infancia pueda ser escuchada.
Hablando de participación, también creo que debemos dar un cambio de perspectiva y cuando hablamos de participación infantil siempre hacemos referencia a dar voz a los niños y niñas. Queremos dar un cambio de enfoque y que en vez de dar voz hablemos de poner oído. En este caso porque los niños y niñas ya tienen voz y lo que tenemos que hacer, y como se ha reiterado ya en otras comparecencias, es rogar y no determinar la madurez y que por tanto sean escuchados de una forma u otra, sino adaptar los mecanismos para que a nuestros oídos llegue la voz de los niños y niñas. También, por otro lado, y enfatizando las cuestiones de participación infantil, no podemos dejar de lado la situación de las asociaciones infantiles y juveniles, en este caso, con una demanda histórica de las entidades estudiantiles, como es CANAE, que es la Confederación de Estudiantes, ya que la mayoría de los miembros, por ejemplo, son menores de edad y creemos que para ello hay que reconocer, en este caso, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que ya reconoce y permite que menores de edad formen parte de las juntas directivas de asociaciones infantiles y juveniles y, por tanto, tenemos que permitir y tenemos que garantizar que en la Comunidad de Madrid esto se siga cumpliendo para favorecer ese modelo de participación que creemos que son escuelas de democracia. También, hablando del acceso a la cultura, creemos que es un punto positivo el articulado que se plantea, pero únicamente cuenta con una mirada, la de la integración de la cultura genérica en la vida de la infancia. Reiteramos que es positivo, que está bien, pero hace falta también apostar por una cultura propia de la infancia y adaptadas a sus intereses. Por ello creemos que hace falta recoger las demandas de los niños y niñas para que haya una agenda cultural que permita que los niños y niñas disfruten del teatro, de la lectura, del baile, siempre desde sus intereses, desde la cercanía a ellos y ellas. Que no sea únicamente, ponemos el ejemplo, de ir a ver El Quijote, sino de intentar que los niños y niñas puedan disfrutar de obras propias de niños y niñas para que esos hábitos se adquieran y también sea una herramienta pedagógica. Por último, ya lo ha dicho el compareciente de Comisiones Obreras, pero nos preocupa mucho que pasemos por encima de la situación de las casas de apuestas y de los establecimientos recreativos. Desde el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y de todas nuestras entidades siempre hemos tenido una gran sensibilidad por los problemas de ludopatía que genera este tipo de establecimientos, especialmente en aquellas personas de rentas más bajas. Es evidente que a pesar de las medidas adoptadas, diariamente siguen entrando centenares de adolescentes y niños menores de edad, con el impacto que suponen ellos y sus familiares, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito socioeconómico. Pese a conocer esta realidad, creemos que esta ley no plantea ninguna medida añadida que permita proteger a la infancia. Sí que hay referencias, pero no hacemos un foco, no planteamos nuevas medidas que permitan terminar con esta situación tan problemática por la que están pasando nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya para terminar, y esperando no haberme pasado tiempo, que probablemente me quedan un par de minutos, tenemos muchos retos que lograr a partir de este punto. Algunos se reglamentarán en el tiempo correspondiente, pero hay otros compromisos que sí que consideramos que deben ser temporalizados por las obligaciones de las entidades que no pueden estar en vilo durante más años. Desde que se aprobó la LOPIBI ya había una obligación de que las entidades y las administraciones, de hecho, cumplieran una serie de criterios. Esto no se ha aplicado, por un lado, por el desconocimiento de las entidades, por otro lado, porque creemos que a nivel autonómico tenía que bajarlo, y es verdad que la Comunidad de Madrid es la primera que va a implementar estas modificaciones. Por tanto, hay muchas otras comunidades que van más tarde, pero no nos exime de una responsabilidad de intentar acelerar nuestros procesos para que entren en juego todos estos mecanismos que creemos que pueden ser positivos, sobre todo porque tenemos bastantes entidades que están desubicadas y no saben cómo trabajar para adaptar todas estas nuevas políticas. Hablamos, por ejemplo, de la figura del delegado de protección y coordinador de bienestar, que es una buena medida, pero necesitamos concretar qué funciones tiene, cómo se va a implementar. Las entidades necesitamos saber cómo se va a articular, en qué plazos, y para ello, por ejemplo, nosotros proponemos que haya un año desde que se acabe ese trámite de la ley para poder adaptar y poder empezar a trabajar sobre este delegado de protección y que ya está aprobado el decreto. En el artículo 26, por ejemplo, se recoge que se hará un plan de emancipación y acceso al mundo laboral. Creemos que es muy positivo y es fundamental, efectivamente. Hay que trabajar sobre la infancia y esa inserción al mundo laboral, pero necesitamos concretar cuándo contaremos con él, qué compromisos tendrá este y el futuro gobierno para dar una respuesta a un problema tan grave como es la situación emancipatoria de nuestra adolescencia, sobre todo de nuestra juventud. Al final también es cambiar los compromisos que son incertidumbres ahora mismo para dotarlo de garantías y que sepamos que en 1, 2, 3 años vamos a poder contar con esas políticas ya implementadas en la región. Y lo mismo pasa con la actualización de los contenidos de curso monitor, coordinador, animación sociocultural, para los cuales planteamos un plazo de un año para que todos los contenidos que se obligan a tener se dispongan y ya estén actualizados para que todos los monitores y nuevas monitoras que trabajen en asociaciones puedan estar formados en prevención y de esta forma erradiquemos la violencia en la infancia, que igual que pasa en muchos otros ámbitos, en el caso de las asociaciones infantiles y juveniles, al ser un espacio donde hay muchos niños y niñas, también es un espacio de riesgo. Entonces, dicho esto, creo que por ahora, y quedándome 10 segundos, voy a terminar mi primera intervención
y muchas gracias. Que hay pocas intervenciones que tengan que dar respuesta, así que creo que va a ser sencillo. Sí, efectivamente, por utilizar lenguaje juvenil hemos sido un poco turras desde todo el proceso de la infancia, tanto en el trámite de audiencia como el parlamentario. Os hemos mandado mucha documentación. Creo que también el tiempo que teníamos era muy reducido, nos hemos querido centrar en 3 o 4 puntos, pero sí que por todas las valoraciones que habéis ido comentando, sí que hay cuestiones que se cruzan y que son interesantes. Por lo que comentaban de la educación formal y educación no formal, efectivamente hace falta complementarlo mucho más y que desde la escuela se integre con el tejido asociativo, porque creemos que esta educación no formal de hecho ya se están incorporando. Cuando hablamos de la gamificación, también es integrar la educación no formal dentro del sistema de educación formal. Creemos que es positivo, y cuestiones que afectaban era también la del trabajo sobre los hábitos saludables, pero también hablamos de modelo de educación ambiental, hablamos de una serie de cuestiones que es fundamental poder colaborar desde las administraciones para que podamos educar a muchos niños, niñas y jóvenes, que en este caso por el sistema de educación formal es complicado también por la carga de trabajo que supone y porque es un poco denso también tener que explicarlo con un sistema un poquito más estático. También lo que hablamos, lo que se ha comentado de la ley y los compromisos y por qué es necesario establecer unos plazos, es porque la ley ya pasó con la LOPIB y de hecho a las entidades estatales les está pasando que hay una serie de compromisos a los que están obligados. Las administraciones están desarrollando sus procesos y ahí somos conscientes de que los reglamentos requieren su tiempo, pero lo que pasa es que supuestamente, oficialmente, las acciones están incumpliendo la ley porque no están adecuándose a unos procedimientos que aún no están creados. Así que también, igual que lo pedimos a nivel estatal o lo pidió el Consejo de la Juventud de España, pues seguir insistiendo en que la Comunidad de Madrid podemos desarrollar esos protocolos y esos reglamentos en un plazo adecuado para que las entidades no se desubiquen y sobre todo porque somos conscientes de que luego es muy complicado que las entidades locales, que una asociación de 100 niños de un barrio estén al tanto de todas estas actualizaciones. De todas formas, es algo que hemos estado trabajando con la Dirección General de Infancia, hemos estado trabajando con la Dirección General de Juventud, estuvimos otro día con la consejera en el Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia. Sí que hay un compromiso, lo que sí que nos gustaría es que quedara plasmado, aunque somos conscientes de la voluntad que se está llevando para avanzar en esta línea. En cuanto al melón de los deberes, creo que si efectivamente hace falta mucho debate, tampoco es algo a lo que nosotros le demos especial prioridad dentro de esta ley. Creo que es un debate que puede ser interesante que se pueda dar entre las administraciones y las entidades. La perspectiva, la opinión que tienen nuestras entidades es que los deberes no deberían verse recogidos en esta ley por una cuestión de no especificar lo que sea en esta ley, porque ya como ciudadanos y como personas que son, tienen esas obligaciones marcadas en muchos otros espacios, pero sí que creemos que no es una prioridad el debate de si sí, si no, porque al final los deberes que vienen marcados en esta ley no son ni siquiera unas exigencias muy ambiciosas, son unos mínimos que ya se está cumpliendo por unos deberes que vienen marcadas en otras leyes. Entonces no es nuestra preocupación, pero sí que queríamos plasmarlo. Y yo creo que ya está, pues trabajar con el tejido asociativo, que creo que es fundamental esa colaboración, que puedan venir también niños y niñas a estos espacios, y sobre todo que se tenga en cuenta, más allá de las políticas que se manejan en las altas esferas, por así decir, el trabajo de barrio, que muchas veces es muy complicado y que cuesta mucho que las políticas se centren en una asociación de 50 personas del barrio de Useras. Entonces sí que poder también llevar esa visión, y por eso lo que nos interesaba era centrar en 2 o 3 enfoques, no ser muy ambiciosos porque somos conscientes de que hay muchas otras cosas que no podemos controlar, pero sí centrar en estos aspectos, que podamos ir a lo local y desde lo local poder volver al autonómico para que se desarrollen buenas políticas y que sobre todo persiga el objetivo, que creo que con esta ley se está avanzando mucho, de tener una mayor protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid. Dicho esto, termino y felices fiestas y muchas gracias por la invitación.